Dios. ¿Cómo se encuentran todos ustedes esta mañana? Bendecidos por el Señor. Y deseo en el nombre del Señor que este año, y oro que sea un año de rica bendición. El lema de nuestro año, miren, es nada más y nada menos: familia e iglesia transformados por la palabra de Dios. Apoyados en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 14 al 17. Comenzamos un año en que queremos estar bibliosaturados, y eso vamos a empezar desde hoy con una sencilla actividad, pero verán las próximas semanas. Con eso en mente y con el anhelo de conocer esa transformación que solo da nuestro Señor Jesucristo en nuestro carácter, en nuestra vida, vamos a comenzar a estudiar un libro maravilloso que vengo estudiando ya hace más de un mes en preparación para estas enseñanzas, que es el libro de los Colosenses, una carta, una epístola dirigida por el apóstol Pablo a los creyentes de una ciudad de mediano tamaño en aquella época en Asia, donde se había dirigido uno de los discípulos de Pablo a fundar una congregación. Esa ciudad se llamaba Colosa, por eso los habitantes de esa ciudad se llamaban colosenses. Entonces este documento del Nuevo Testamento es conocido como la carta de Pablo a los Colosenses, por eso el nombre de Colosenses. Ustedes a veces se preguntan por qué los nombres de los libros de la Biblia son así como medio raros. Es porque 21 de los documentos del Nuevo Testamento eran cartas dirigidas a habitantes de una población, entonces tomaba el nombre del gentilicio de quienes recibían aquella carta. Colosenses capítulo 1, leeremos los primeros 8 versos del capítulo 1, leeremos la instrucción y dirección del Espíritu Santo para que nos venga a hacer lo que solo Él puede y sabe hacer, que es la transformación de nuestras vidas mediante el poder misterioso, extraordinario, sobrenatural de la palabra de Dios. Carta a los Colosenses, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron la gracia, supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre, te pedimos que por favor nos ayudes a comprender esta palabra. Danos hambre necesaria. Danos el hambre que necesitamos al llegar a la palabra. Porque a veces estamos indigestados,
de comer palabras que, aunque pensábamos que nos iban a llenar, son palabras que no nos llenan. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Esta palabra que misteriosa y sobrenaturalmente se nos clava en el alma, reorienta nuestra identidad y nuestro destino, y nos faculta por el poder del Espíritu para los propósitos de Dios, para que nuestras vidas no vivan del afán o de la agenda que imponen nuestros sentimientos o nuestro mundo, sino que nuestras vidas se conecten con el poderoso reino de Dios. Que esta palabra sea la luz para nuestro camino, para todo este año, para esta semana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo que tenemos en la epístola a los Colosenses es una carta. Las cartas están determinadas por la distancia. Las cartas se escriben porque hay una distancia. No eran estos los tiempos del WhatsApp o del email o del Facebook. Eran los tiempos en que si te querías comunicar con una persona que estaba en una distancia, tú le escribías una carta. Se sabe que Pablo usó la metodología que se acostumbraba en el mundo greco-romano para escribir las cartas. Se sabe también que San Pablo incorporó y modificó elementos a ese género epistolar que era tan común en los grandes tratados filosóficos de la época. Las cartas, ustedes verán, tienen un comienzo. Esta carta nos comienza como una carta. Pablo, apóstol de Cristo, y el hermano Timoteo, a los destinatarios santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz. Pablo introduce un nuevo componente que se conoce en los estudiosos del tema como la gratitud. Pablo siempre comienza con la gratitud. Las gratitudes de Pablo en las cartas hay que verla con esa perspicacia. Algunos prefieren llamarlo el don de la sospecha, del que lee entre líneas. Es como si usted quisiera mandarle una carta a ese acaudalado y rico tío que usted tiene por allá en Europa, y por supuesto usted quiere dirigirle la carta porque usted tiene una intención muy clara, y es pedirle una platica. Pero como usted sabe escribir cartas, usted no empieza diciéndole: tío, mándeme plata, ¿sí, no? Eso no suena muy bien. Usted primero lo saluda: apreciado tío, cuánto te extraño, tu vida ha sido maravillosa para mí. Pero después, si usted ha leído a San Pablo, usted dice que acomodar la parte de gratitud, pero hay que hacerlo al estilo de San Pablo. Y el estilo de San Pablo es acomodar en la gratitud los elementos más importantes que van a mover, que van a motivar lo que él quiere conseguir con su carta. Entonces, como usted ha leído a San Pablo, usted sigue escribiendo la carta al tío, ya lo saludó. Entonces viene la parte de gratitud. Querido tío, cuán agradecido estoy con el Señor por la bendición abundante financiera que ha derramado sobre tu vida. Es el que entre líneas dice: uno puede dar gracias por muchas cosas, pero ¿por qué le da gracias por esto? Tiene, ahí hay gato encerrado.
o felino en cautiverio. Usted sigue, porque usted ha leído a San Pablo, siendo y tío, además de eso, soy testigo, como muchos otros, de la inmensa generosidad que tú tienes. Dios gracias por la bendición económica del tío. Dios gracias por la generosidad que tiene. Generosidad de la que muchos han sido testigos. Usted no dice hemos sido, porque todavía no. Muchos han sido testigos, pero ustedes, esto no puede terminar ahí. La parte de la gratitud yo le voy a poner otra cosita. Y además, tío, también le doy gracias a Dios, porque sin duda yo he sido tu sobrino predilecto. Después de eso, pida lo que quiera. Bueno, con esa introducción, quiero enseñarles a leer entre líneas a San Pablo. Porque lo que San Pablo hace en esta porción es poner la teología al servicio del trabajo pastoral. San Pablo había podido escribir un tratado teológico explicándoles cosas, pero él decide poner la teología al servicio de la pastoral. ¿Qué es lo que quiere Pablo en la carta de los Colosenses? Para resumirlo de una manera arbitraria, sin lugar a dudas, vayan al capítulo 3, verso 5, y allí captarán hacia dónde se dirige la carta y por qué tiene que empezar en esta gratitud. Capítulo 3, verso 5. Él les va a pedir en esta carta nada más y nada menos, mis queridos hermanos y hermanas, que hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Duro eso. Sí, el pedido que les va a hacer no es como en el caso del tío, una platica, que para la fortuna del tío es como quitarle un pelo a un gato. No. Pablo les va a pedir una cosa que en términos humanos es imposible. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Verso 6, por estas cosas viene el castigo de Dios. Verso 7, ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también, y esa palabra también aquí es extraordinariamente importante, porque está poniendo las cosas que va a decir a continuación en el mismo nivel de esas otras grandes pecados, inmoralidad sexual, etc. Verso 8, abandonen también todo eso: enojo. ¿Hay alguien aquí que no tiene enojo? Ira. ¿Hay alguien aquí que no tiene ira? Malicia. Paisas, ¿hay alguno aquí que no tiene malicia? Calumnia. ¿Hay alguien aquí que alguna vez o recientemente no ha calumniado? Y lenguaje obsceno. Pablo les va a pedir una cosa que es extraordinariamente imposible para ellos. Así que cómo comienza esta carta es supremamente importante. Y yo me voy a aproximar a estos primeros versos de la carta a los Colosenses con dos preguntas. La primera: ¿por qué algunas personas no crecen, no cambian, no son transformados cuando entran en contacto con la fe cristiana? Segunda pregunta: ¿por qué algunas personas sí crecen, sí cambian, sí son transformadas cuando se acercan y llegan a la fe en Cristo? Porque Pablo está apuntando a transformación. Y en esta sección de gratitud lo que Pablo está haciendo es preparándolos
para ver cómo es que se va a poder cambiar. Y va a chequear unas cosas que deben estar allí para que la persona sea en Cristo de tal manera que pueda cambiar en Cristo. Porque como ley principal de estos temas que vamos a compartir en Colosenses es que los cristianos no crecemos para ser, sino que crecemos porque ya somos. Así que Pablo quiere chequear si ahí adentro hay unas cosas esenciales o no. Porque puede ser que cuando escuchen la voz de la palabra, lo que están tratando es coger un palo de escobas y colgarle manzanas para decir que es un árbol de manzanas. Y no yendo a las raíces para ver si ahí ha nacido un árbol verdadero, de un verdadero hijo de Dios, para ver cómo hijo de Dios puede dar el fruto propio de la verdadera fe. Y eso Pablo lo pone en una forma muy sutil en esta sección de gratitud. La primera pregunta: ¿por qué algunas personas no crecen al entrar en contacto con la fe cristiana? Se los comparto como la percepción de la problemática en este texto para que ustedes me acompañen después en la exploración del texto de una manera de vida. Yo creo que hay tres formas erráticas de acercarse al cristianismo. Algunos vienen al cristianismo como una religión nominal. Una religión nominal. Para tener algo que poner en Facebook. ¿Religión? O para hacer la tarea. Uno tiene que creer en alguna cosa. Y como esas tareas en el colegio que las hacíamos, que tan bueno hacerlas rapidito para yo no tener que estudiarlas. ¿Qué tan bueno hacer esto para poder después hacer lo que yo realmente quiero hacer? Como los miles y millones de colombianos que se confiesan de una religión y que quizás cumplen con algunos ritos, pero eso no es sino nominal. No es sino poner el letrero allí. Las personas no crecen en la vida cristiana porque su religión no es nominal, sino que es comercial. Se trata como de una especie de trueque. Yo le hago esto a Dios y Dios me va a hacer esto. Yo le hago a Dios lo que Él quiere y Dios me va a hacer a mí lo que yo quiero. A Dios como que le gusta el incienso, le prendo incienso. A Dios como que le gusta que yo me siente en un auditorio y le cante canciones bonitas, pues yo me siento en un auditorio y canto canciones bonitas, para que a cambio, trueque, Él me haga a mí lo que yo quiero. Eso es una fe comercial, es un acuerdo comercial. De este tipo comercial hay dos variantes: el progresista y el de la prosperidad. El progresista es el que ve en la fe cristiana cosas muy valiosas que todo el mundo debería practicar, y llena y ocupa mucho tiempo enviando por WhatsApp y poniendo en su Facebook todas esas frases bonitas, porque él piensa que si todo el mundo practicara esas frases bonitas, no importa tanto si yo lo practico, pero si todo el mundo lo practica, este país y esta sociedad será mejor. ¿Por qué? Porque hacemos algo y en consecuencia Dios hace algo a favor de nosotros. Y hay otros del tipo de la prosperidad, mucho más sagaces, que están pensando es en el beneficio que hay en este acuerdo comercial con Dios. Mire que uno escucha todos esos testimonios de la gente que diezma. ¿Y cómo les va bien? Y yo tengo, seguramente por eso mi tío por allá en Europa consiguió tanto, porque es que él diezmaba. Y daba para las misiones y daba ofrendas especiales. Entonces, si yo quiero progresar y tener algo de fortuna, pues entonces yo hago lo mismo. Eso es religión comercial. Y está una forma que conocieron también de manera muy precisa los colosenses, que no era la religión nominal o comercial, sino la religión esotérica, donde vivir ciertas experiencias hacía a la persona estar segura de estar
en otro nivel. Van a ver en Colosenses, ustedes van a leer Colosenses en casa, que había un asunto con los ángeles. Es que tú todavía no sabes cuál es tu ángel. Con razón, tanto tiempo yendo a una iglesia, escuchando la Biblia, pues usted no conoce cuál es su ángel, frito. Entonces aquí en esta religión esotérica le enseñan cuál es su ángel. Y así, en los Colosenses habían otras cosas, prácticas de duro trato del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero todas ellas, San Pablo las califica en el capítulo 2 como inservibles. Y en el capítulo 2, verso 23, tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Estoy leyendo capítulo 2, verso 23. Pero de nada sirven frente a ¿qué? Frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Ahí está el tema. Es que la verdadera fe cristiana habrá de hacer una transformación en la esencia de tu ser. Es decir, la fe cristiana no consiste en venga, vamos allá a ver si Dios me hace el milagro. O venga, vamos allá a ver si vivimos experiencias como si fuera una especie de gimnasio donde uno va a salir flotando sobre el mundo. No. Esto se trata de la transformación más profunda que un ser humano puede vivir. Esto no se trata de ideas filosóficas o de trueques comerciales con Dios o de experiencias esotéricas. Esto se trata de morir. Por eso Juan Pablo los está preparando para decir que hay que morir. Ahí es donde vamos en esta primera sección a mirar tres cosas que Pablo muestra que hay en las personas a quienes realmente les ha llegado el Evangelio, realmente les ha llegado palabra de Dios al corazón, realmente han llegado a la fe en Cristo. Yo les digo como pastor, oro en el nombre del Señor, que tú realmente llegues a la gracia de Dios, no a una religión, no a unas ideas filosóficas para poner frases bonitas en el Facebook, sino a un asunto tan profundo del alma que genera un cambio copernicano, que te haga decir como Pablo: no vivo yo, es que ya yo no vivo, yo me morí, vive Cristo en mí. Y con esa astucia de buen escritor de cartas, Pablo pone tres cositas. La primera aparece en el verso 5. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Pero esta no es la esperanza filosófica que puede ser útil para algunas cosas del optimismo. Muchas veces se confunde esperanza con optimismo. Esperanza, pintarnos la cara, color, esperanza. Esa esperanza que nos hace pensar todo va a salir bien. Y que aún una persona en medio de una dificultad le decimos: tranquilo, todo va a salir bien. No es a eso que se refiere. Miren que el texto muy clarito nos dice: es la esperanza reservada en el cielo. Es algo que ellos no van a ver en esta tierra. Es reservada en el cielo. Se trata nada más y nada menos, mis amigos, que de la persona que está lista para morirse ya. Porque sabe para dónde va. Como a esa gente que se le realiza el sueño de sus vidas, de ir a un país, de esos maravillosos países que parece que hay en el mundo, donde hay mucho trabajo, buen sistema de salud, donde no hay inseguridad y todo parece ser un paraíso, y por fin consiguieron que les dieran la visa de residente, y ellos están a una semana de irse. ¿No han notado el cambio de actitud? Lo regalan todo, perdonan a todo el mundo, se encuentran con todo el mundo para perdonarse.
Lo dan todo, le colaboran a todo el mundo, están dispuestos a todo. ¿Por qué? Porque es que el viernes me voy. Por favor, pero ellos no ven ese me voy como el viernes me voy, sino como el viernes me voy. Esta gente, Pablo dice, tengo noticias que a ustedes les llegó esta esperanza, que les hace pensar que lo mejor que les podría pasar esta semana es morirse. ¿Usted diría eso? ¿Usted diría eso, mi amigo, mi hermano? ¿Usted diría eso? Lo mejor que me podría pasar a mí esta semana es morir. D.L. Moody dijo, cuando vean un letrero de esos que ponen cuando hay un difunto, que dice, D.L. Moody ha muerto, famoso evangelista del siglo pasado, del siglo XIX, después del XX. Cuando vean un letrero que diga, D.L. Moody ha muerto, no lo crean. Yo estaré más vivo que nunca. ¿Es usted de esas personas que diría, lo mejor que me podría pasar a mí esta semana es morirme? San Pablo lo dijo. Dice, morir y estar con Cristo, que sería muchísimo mejor. San Pablo aquí da gracias porque esta gente recibió un nuevo motor en su vida, que es la esperanza. Pero no la esperanza como el optimismo de todo va a salir bien, no. Quizás es la esperanza que va a decir, qué bueno que todo salga mal. Porque si te mueres esta semana, estás seguro para dónde va. Hermanos y hermanas, los santos de Dios que han caminado en la historia, los creyentes en el Señor que han profundizado su fe en Cristo, son gente que siempre ha anhelado ir pronto a estar con su Señor, porque tienen una esperanza reservada. Y San Pablo, tan astuto como es San Pablo, sabía que eso tendría que verse. Y en el verso 4 dice eso como se ve. Hemos recibido noticias, dice Pablo, de su fe en Cristo Jesús. Es que esto no se lo inventaron ustedes y de un momento a otro se inventaron, ay, qué rico morirme. No. Es que tienen su confianza puesta en el que resucitó y tienen amor, un nuevo amor por unos que hacen parte de esa compañía de hombres y mujeres que tienen esta cosa loca de una esperanza reservada en el cielo. Entonces cuando Pablo ve eso dice, estos son los que realmente les llegó el Evangelio. Qué distinto a nuestros tiempos, ¿no? Porque en nuestros tiempos pareciera que quienes les llegó el Evangelio son aquellos que tienen varitas mágicas que hacen que todo les funcione. Para Pablo no era así. Eran esos creyentes que dicen, si me muero esta semana, me va a pasar lo mejor que me haya pasado en mi vida. No solo eso, Pablo observó. Pablo también observó que estos creyentes, miren el final del verso 6, supieron de la gracia de Dios. Y esa astucia de Pablo, la comprendieron plenamente. ¿Cuándo les llegó la esperanza? Fue porque les llegó el documento oficial de la embajada de ese país maravilloso que se llama el Reino de los Cielos, diciéndoles que ya habían sido aceptados como ciudadanos, que habían sido
pedidos. Que ya pertenecían a ese país y que su futuro estaba asegurado. Y esa esperanza nadie se las podía quitar. Pero Pablo observa también el asunto de la gracia, que habían comprendido la gracia plenamente. Eso es muy importante. Pablo es muy subestimado en esto. Plenamente. Porque es que la gente entiende la gracia superficialmente. Si la esperanza, escuche bien, resuelve el futuro, la gracia resuelve el pasado. La gracia resuelve el pasado. La gracia es que Dios te ama y te acepta totalmente independiente de quién eres tú, qué hiciste tú. Es gracia inmerecida. La gracia de Dios, para efectos prácticos, déjenme resumírsela en dos componentes teológicos que son problemas. Perdón. Tu obra de vida, Silvia. Mis amados, lloraba esta semana por Rafael Uribe Noguera. Y yo le preguntaba a Dios, esa alma llena de pecado, de confusión, de maldad, puede ser alcanzada por tu perdón. Entonces, para nosotros es fácil decir. ¿Qué respondería el papá de Juliana? Y mi Dios me respondió: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que un hombre como Jesús pueda entender plenamente qué significa perdón. Que Dios sepulta en lo más profundo del mar, tan lejos como está el oriente del occidente, que es una imposibilidad matemática. Que aleja de nosotros totalmente nuestras rebeliones. Perdón. En términos paulinos, la gracia no es solo el perdón. Una hoja de vida manchada con los delitos y pecados más atroces conocidos quizás solo por el mismo individuo. Pero para San Pablo, la gracia es también la adopción. Que Dios no solo está dispuesto a Rafael Uribe Noguera, que quizás para las leyes humanas debe quedarse recluido en un lugar protegido para que la sociedad sea cortada, que Dios está dispuesto, perdóname, limpiarlo, pero no solo eso, adoptarlo como su propio hijo cuando su papá y su mamá ni siquiera han sido capaces de darle la cara a la opinión pública. Pero Dios sí está dispuesto a decirle: yo te perdono y yo te adopto. Cuando Pablo dice, por Dios,
Es que esta gente no entendió una religión. Esta gente no entendió unos principios para vivir mejor. Esta gente no se metió en un asunto de un trato de trueque con Dios, hagámosle cositas a Dios para que nos haga milagritos. No, esta gente entendió la gracia de Dios. Gracia. Gracia. Que entre más mugriento estés, más amor te va a dar. Que entre más te tortures a ti mismo por lo que hiciste, más dimensiones del amor vas a conocer. Que entre más rejo te des por lo que no pudiste conseguir en tu vida, más oleadas del profundo amor de Dios vienen sobre ti. Gracias. Pablo dijo, esta gente tiene resuelto su futuro. Ya los pidieron del más allá. Ya tienen la ciudadanía de los cielos. Estos creen que lo mejor que les puede pasar esta semana es morir. Son indestructibles. Y esta gente también ya resolvió su pasado, porque ya fueron invadidos por gracia del cielo. Pero miren la tercera cosa, porque a Pablo hay que leerlo entre líneas. Verso 8. En el verso 7 les habla de Epafras, que parece que es el fundador de la iglesia, y que Epafras había dado este testimonio. Epafras nos contó, dice Pablo, que Pablo no los conocía, así que parte del testimonio de otros, de el amor que tienen en el Espíritu. Uno tiene que perseguir la teología de Pablo en todas sus cartas, porque Pablo no escribió compendios de teología, él escribió epístolas. Pero a uno esto le huele a muchos textos paulinos. Ellos aprendieron a amar en el Espíritu. Por Dios. ¿Qué quiere decir amar en el Espíritu? Nosotros, que solo sabemos amar en la carne, nosotros solo amamos lo amable, lo bonito, lo agradable, lo beneficioso. Oh, cuánto amo comer galletas. ¿Por qué? Porque te gustan las galletas. Nosotros no conocemos sino ese amor terrenal de conveniencia. Pero aquí San Pablo está hablando del amor del Espíritu. El amor que movió a Jesús a crucificarse por su enemigo. Aquí, por supuesto, quedamos ante la realidad testificada por Epafras de que estas personas habían conocido un amor superior. Y es un amor que se da hacia dos grupos de personas. La primera es la más difícil. Te voy a decir cuál es la persona más difícil en tu vida para amar. Y no es tu pastor. Yo sé que tu pastor es difícil de amar. La persona más difícil para ti, para que tú ames, eres tú mismo. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos diga una y mil veces que nos ama? ¿Y contra qué se choca la palabra de Dios? Contra nuestro propio autoodio. Hasta que no logramos hacer cosas, hasta que no logramos cambiar cosas, no aceptamos que Dios nos ama. Odiamos a aquel que Dios ama. Pero hay otras personas en la vida que desafían el amor en el Espíritu.
pareciera que en esta iglesia ocurría aquello. Que Pablo sabía que había profunda lucha para que saliera a flote el amor del Espíritu. Y si me acompañan al capítulo 3, del verso 12, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, 3:12, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Y por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es el amor del Espíritu el que nos lleva a no renunciar de amarnos a nosotros mismos y amar a otras personas. Es el amor que no se divorcia. Es el amor que se resiste a sacar personas de tu vida o de tu corazón. La esperanza les había resuelto el futuro, la gracia les había resuelto el pasado, el amor les resuelve el presente. Y en esta pequeña introducción de Pablo, aparentemente solo está dando gracias. Pablo está reconociendo que estos son fundamentos para poder crecer en la vida cristiana. Porque hasta que no tengas la esperanza, la gracia y el amor de Dios en tu vida, te vas a ocupar de vivir una religión nominal, o una religión comercial, o una religión esotérica. Quizás todo lo que tú estás haciendo en lo que llamas cristianismo es haciendo méritos, pagando deudas o aprovechándote de Dios. No. Tendrás que revisar en tu corazón. ¿Ha llegado la esperanza? Si te murieras esta semana, sería lo mejor que te pasaría en tu vida. Si tu respuesta es no, corre a la esperanza. La esperanza se llama Jesús de Nazaret, que te amó y se entregó por ti. Corre a Él. Él es el único que te puede dar la libertad para vivir el hoy, sin vivir esclavo del miedo de no tener un mañana. Ha llegado a ti la gracia de Dios. Porque si descubres que estás dándote palo a ti mismo y tratando de compensar por tus faltas, pagando tus deudas y tratando de compensar por tus pecados, no ha llegado la gracia de Dios que te perdona y te adopta en Cristo. Ha llegado a tu vida el derramamiento del amor de Dios por el Espíritu Santo. Y si tu respuesta es no, corre a Jesús. Porque es Jesús quien da el Espíritu. Eso no lo da una iglesia ni un pastor. Jesús. Y Jesús dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Y derramará el Espíritu Santo en él, que es el vaso con el cual él derrama el amor de Dios. Tienes dos opciones esta mañana. La primera opción es decirle al Señor: yo estoy aquí, reconozco que mi vida es tuya, que el centro de mi vida eres tú, pero yo necesito crecer en esto, por favor. Yo necesito crecer en esto. Pero puede ser que estás en la opción de darte cuenta que lo que tú vives realmente en este asunto de Dios, de iglesia, de cristianismo, es religión. Que estás haciendo un trueque ahí, o sencillamente sentándote y esperando que algo pase, o viviendo experiencias. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Hay una forma histórica en la que el Señor nos ha pedido anunciar su muerte y su resurrección, suficiente para venir a Jesús.
que ha sido el ministerio de la Santa Comunión. Esta mañana celebramos el ministerio de la Santa Comunión. Para quienes ya estamos en Cristo y le decimos: Señor, por favor, hazme crecer en ti, hazme crecer, necesito más de esto. Venimos a recordar que eres todo para nosotros. Para aquellos que hoy el Espíritu Santo les abre el entendimiento por el poder de su palabra y lo resucita para entender esto. Yo estoy seguro que si uno muere esta semana, yo voy con él. Y entonces corren a Cristo Jesús en arrepentimiento y en fe. Vienen a Cristo Jesús y ocurre ese misterio extraordinario, el nuevo nacimiento, el poder de Dios que viene a la vida de uno y uno no lo puede parar. ¿En qué opción estás tú? Cerremos nuestros ojos antes de participar en la Santa Comunión. Los miembros de nuestro ministerio de adoración nos empiezan a guiar en la adoración. Preparémonos para participar de la Santa Comunión y así aplicar la reflexión de esta noche. Preparamos, Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que ya estamos en Cristo, que nos preparamos para recibir en Colosenses un llamado tremendo a la transformación, a entrar en un año de cambio, un año de entrar en nuevos niveles de obediencia, de gozo, de bendición. Aquellos que esta mañana se entregan a Cristo para comenzar este viaje con nosotros, empezar a caminar con Jesús, cansados de los ídolos, del autoengaño, de la mentira, que vienen hoy a Cristo en arrepentimiento y fe, diciéndote: Señor, ven a mi corazón, sé el centro de mi vida. Prepáranos así, Espíritu Santo. Lo que haya que renunciar, lo que haya que dejar, lo que haya que acoger. Venimos a adorarte y agradecerte por la esperanza en Cristo Jesús, por la gracia traída por Cristo Jesús y por el amor del Espíritu derramado a causa de la obra perfecta de nuestro amado Salvador. Bendito sea.